producción de Vortex Radio UNAM. Hola, bienvenidos a otro episodio más. Este es nuestro tercer capítulo, es el arte del estilo. Yo soy Emi Jaimes y el día de hoy vamos a hablar sobre dos épocas muy interesantes, que es 80s y 90s. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, tenemos referentes como nuestro querido Luis Miguel. ¡Uy! También Madonna, tenemos Michael Jackson, Prince. Nos vamos a ir conociendo poco a poco lo que nos va a tocar el día de hoy estar descubriendo. Primero, conocemos a Naomi Campbell, Britney Spears. Vamos a ir conociendo poco a poco lo que fue pasando en los 80s. Primero vamos a darnos un poquito de contexto histórico y después vamos a ir desglosando, elaborando. Entonces, para que usted vaya aquí en este episodio, nació MTV. Tenemos cultura pop, auge económico, explosión de colores, explosión de metales. Tenemos íconos internacionales: Michael Jackson, Madonna, Prince, Cyndi Lauper, Whitney Houston. En México tenemos Luis Miguel, Timbiriche, Flans, Menudo. Tendencias: hombreras, neón, mezclilla lavada, lentejuelas, cabello con volumen, aeróbics. Y aquí la pregunta del día de hoy es: ¿la moda debería llamar la atención? ¿Tú deberías llamar la atención? ¿O nos quedamos con lo sutil? Se lo dejo a su consideración. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta transición que ocurrió en los 80s, que era sobre Michael Jackson. ¿Quién era? Todos tenemos al rey de pop referente. ¿En qué momento dijo: yo soy icónico, yo soy el rey del pop, guante, Swarovski? ¿En qué momento dijo: yo quiero usar ese guante de Swarovski? Pues él era un ser muy perfeccionista, muy todo que ver. Si recordamos el gran traje de Thriller, casi siempre él trataba de usar mucha textura, mucha piel, brillismo, lentejuela. Por ejemplo, habría un momento en donde él usaba calcetines con lentejuelas. Impuso esta moda de calcetín blanco con zapato negro, porque antes de eso era zapato negro con calcetín negro. Y él usaba el calcetín blanco para este momento donde él se podría dar este enfoque sobre sus pies, que le encantaba mucho bailar y dar estos pasos tan icónicos, que hubiera esa luz en sus pies cuando acercaran cámaras o simplemente la iluminación de un escenario. Era que él lograra traer la atención hacia sus pies y tuviera ese gran icónico momento de baile. ¿Quién no recuerda el moonwalk? Paso de baile que ya existía previo. Lo que hizo él fue hacerlo suyo, famoso, todo que ver. Pero, por ejemplo, tenemos a una Madonna. Se las voy a describir. Usaba guantes de satín, bueno, guantes como de encaje. Esta moda más rockera y sofisticada, donde ella trataba de usar colores negros, moños, sin perder este lado de extravagante, sin perder el lado de llamar la atención. ¿Por qué? Porque traía sus guantes, usaba en mayor parte colores negros, pero tampoco dejaba este pop de color, que era, por ejemplo, usar, en esta imagen que tenemos aquí, era usar una chaqueta entre kaki, negro, pero con esta textura garaboleada, vamos a decirle, con esta textura garaboleada, y con mucho accesorio, mucho collar, mucho anillo, mucho reloj, mucho volumen en el cabello, que era algo que se usaba mucho en los 80s. Traer el volumen de tu pelo a todo lo que da. Y por ejemplo también tenemos Prince, que casi siempre Prince usaba trajes monocromáticos, colores morados. Tenemos a Cyndi Lauper, que ella empezó más con extrafalario, usar mechones, usar colores, esta mezcla de estampados. Aquí vamos a poner a Cyndi Lauper, que era totalmente una moda muy divertida y muy rebelde, que era alguien muy jovial. Nuestros artistas ya mencionados eran joviales, pero sin embargo ya llevaban una carrera ya construida en el medio, que ya tenían una línea a la cual iban. Pero para todo esto nace MTV. Tenía un gran número de personas siguiéndolo, porque era este canal que le daba prioridad a la música.
Era este canal que lograba también mostrar nuestra rebeldía. Pero para eso, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba? Porque ellos decidieron ser íconos referentes de la moda. Tenemos a Michael Jackson, que tenía un lado muy perfeccionista en su ser, que no usaba él, por ejemplo, marcas. Él mandaba a hacer su ropa, donde él daba su idea de qué quería usar, cómo lo quería usar. Su Juan de Swarovski, donde, si no mal recuerdo, tenía más de 200 cristales de Swarovski. Porque pues lo mandó a hacer para él, para y nadie más. Y también, sin embargo, es un producto registrado. O sea, a quien se le ocurra usarlo, tuvo que pagar varios mil para que él lo pudiera usar. Como ahorita que tenemos a nuestro querido Drake usando un guante de diamantismo. Eso fue lo que pasaba en USA y en América, Londres. Pero la pregunta es, ¿qué pasaba en los 80s aquí en México? Nació una estrellita, una estrella, un sol. Nació el sol de México. El niño prodigio, Luis Miguel. Sacos cruzados, camisas brillantes. El peinado que hoy conocemos como de librito, él ya lo traía en esos entonces. Mi niñito rubio, bello, precioso. Aquí imagen de él. De Luis mi niño. Pero también nació una banda muy icónica. Una banda de 7 chavos que empezaron en Onda Vaselina. Que ya existía Vaselina, una gran película pop de los 50. Nació la banda famosa México llamada Timbiriche. Timbiriche era ese grupo juvenil, adolescente, que trataba esa rebeldía, que tenía su mezclilla deslavada, que aquí es cuando hacemos la intro a su mezclilla deslavada, Paulina Rubio usando sus grandes volúmenes, sus grandes caireles rosas, pero también con esta influencia de Madonna usando el moño grandote. Y por ejemplo, ellos empezaron a usar mucho las chamarras oversize, chamarra oversize aquí. También nació nuestras queridas Flans. Me enamoré de ti en un bazar. Que era maquillaje muy colorido. Ellas seguían utilizando el volumen, pero sin embargo en diferentes largos. Había quien tenía el pelo muy cortito y aún así creaba volumen. Pero también trataban de tener esta estética ellos un poco más limpia. Regresamos con Menudo y la banda juvenil latina del momento en esas épocas, 80s. O sea, ¿se imagina usted? Belleza. Que en los 80s era algo súper importante. Ven claridad, diga ya. Amanece, tarara. Sin embargo, ese grupo latino ya traía todas las influencias americanas que mencionamos previamente y las incorporaron a su estilo. Y ahí también nació nuestro querido Ricky Martin. Recordemos que Ricky Martin pertenecía a ese grupo. Whitney Houston, Luis Miguel, Timbiriche, Flans, Menudo, tendencias, sombreras, neón, mezclilla, lentejuela, volumen en el cabello y aerobics. Vamos a pasar a los 90s. ¿Qué pasó en los 90s? ¿Quiénes éramos en los 90s? Terminó la Guerra Fría. La gente empezó a cansarse del exceso. Empezó a cansarse del volumen, empezó a cansarse de los colores. Y son cosas que nos han dejado con el paso de los años. Aparte, en los 90s no estamos tan alejados de esta época ya actual. La globalización, las supermodelos en el auge de estos años ya empezaron. Por ejemplo, tenemos a Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista. Por primera vez las modelos eran tomadas como artistas. Eran tomadas como superestrellas. Por ejemplo, tenemos el fenómeno Calvin Klein, que era el streetwear, sin ser tan streetwear porque ya era una moda de comodidad. Campañas minimalistas, empezamos a conocer los jeans rotitos, camisetas blancas, lisas. Kate Moss. ¿Usted sabe quién es Kate Moss? Inserte imagen de Kate Moss. Por ejemplo, les voy a descubrir uno de los grandes outfits, que era jeans rotitos, Ox, una playera de Nirvana. ¿Ustedes conocen Nirvana? Es un outfit que puede hacer ahorita con Calvin Klein. Una playera cuadros y comodidad total.
Pero, por ejemplo, mi querido Kate Moss lo llevó a otro lado con lentes. También todo iba evolucionando, pero ¿qué pasaba con nuestro querido pop de los 90s? Tenemos a Britney Spears, Christina Aguilera, Spice Girls, los Backstreet Boys, NSYNC. Britney, por ejemplo, ella imponía moda, le sobraba estilo a esa mujer. Tenemos Oops, I Did It Again, que no dejó de lado todo el color, sino también iba usando su monochromatic rojo. Las Spice Girls, como ya mencionaba, tenían los colores metálicos a todo lo que daba. Naranja, verde, amarillo, azul, pero en colores metálicos. Los Backstreet Boys, ellos sí pasaron más al concepto minimalista con trajes, lentes, este poder que era masculinamente misterioso. Pero también, ¿qué pasaba en México en los 90s? Porque obviamente México no se iba a quedar con las manos cruzadas existiendo Britney Spears, las Spice Girls, Christina Aguilera, NSYNC. Obviamente no se iba a quedar con esas ganas. OV7, o como bien su nombre, la Onda Vaselina, pues era un grupo de 7 chavos también, que ellos nacieron siendo OV7. Imagínense, moda colorida, juvenil. Ellos imponían un poquito de locura con un poquito de rebeldía porque eran personas jóvenes. Por ejemplo, tenemos en una de sus primeras canciones Ari Borboy en un traje totalmente naranja, oversize, con un casquete cortísimo, casi pelón, o si no más bien pelón. Tenemos a Erika Saba en un escote, imagen aquí, en un escote verde, bota alta negra y un corset muy al estilo Sabrina Carpenter el día de hoy y un cortito rubio. Mariana Botas, chica pink, en Pink Girl, ella sí usaba enseñar abdomen, minifalda, estilo un poquito más ochentero, noventero, es como en esa transición de 80s, 90s. Kalimba, igual, trataba de usarlo oversize. Bueno, aquí va a estar la imagen de todos los 7. Oversize café, siento que café no le favoreció tanto el traje, la verdad. Hubiera usado más un moradito, creo que le hubiera quedado súper bien un morado. Kalimba, si me estás oyendo o viendo, un morado te hubiera quedado espectacular. Pero también existe Kaba, la contraparte. Ellos iban más a lo futurista, fíjate. Ellos sí trataban de usar más metales, más militar, hombreras. O por ejemplo, tenemos a nuestras queridas jeans, o JNS, como ya las conocemos hoy. Jeans, literalmente jeans. Mezclilla. ¿Por qué siguen vigentes? Porque, por ejemplo, hoy seguimos viendo estas mezclas de 80s, 90s. No todo se fue, pero tampoco todo se quedó. Ahorita están regresando, por ejemplo, los zapatos con mucha plataforma, que era algo que se usaba mucho en 80s, 90s, que se quedaba. Por ejemplo, de los 80s, ¿qué heredamos? Oversize, brillos, colores fuertes. Sin embargo, no irnos hasta lo neón. De los 90s, denim, crop tops, tenis blancos, minimalismo, streetwear y, por ejemplo, algunas otras cosas que tenemos es en el siguiente bloque. Para esto de los 80s nacieron grandes diseñadores, grandes marcas. Empezaron a existir las grandes marcas de lujo y vamos a mencionar algunas y van a ir pasando aquí todas las imágenes. Vivian Westwood, Count Kong, Yamamoto, Donna Karan, John Galliano, Karl Lagerfeld, Para Chanel, Yves Saint Laurent, Long Montana, Emmanuel Ungaro, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, Emmanuel Ungaro, Geoffrey Bain, Ralph Lauren, B+, Steve Rodham, Oscar de la Renta, Anne Klein, Sonia Rykiel, Missoni, Chloe, Kenzo, Insani, Giorgio Armani, Valentino, Betsy Johnson, Mary McFadden, Mark Boham, para Christian Dior, Sandra Rhodes, Bob Mackin, Perry Ellis, Giorgio Armani, Patrick Kelly. Dejó una generación sin precedentes en los 80s, claramente. También para esto nos dejaron varias cosas icónicas. Por ejemplo, MTV en el 81. La importancia de tener un videoclip, la cultura fitness, que también existían varias culturas a pesar de ser México, Estados Unidos.
Eran mundos semejantes, pero a la vez teniendo su propio toque. Por ejemplo, Luis Miguel como adolescente ícono del momento. Poder de lujo, Karl Lagerfeld. Giorgio Armani refinía el traje moderno. Ralph Lauren vendía un estilo de vida totalmente completo. Valentino, elegancia. Vivienne Westwood llevó la estética punk a la alta moda. Jean-Paul Gaultier desafió los géneros. Terry Mugler, el futurismo. Futurista totalmente, metálicos. Y Christian Lacroix convirtió lo que es el exceso en una cosa artística. Que también lo japonés también empezó a hacer mucha hincapié y mucha importancia en el mundo de la moda. Shoji Yamamoto, que es uno de los grandes expresionismos de moda y belleza tradicional, también logran intentarlo en un arte conceptual. Por ejemplo, la moda es una celebridad. Karl Lagerfeld, Saint Laurent, Armani, Gaultier, Westwood ya no eran solamente creadores de alta costura, también ya eran unos referentes de casa de moda. Pero mientras existía el efecto MTV, como Michael Jackson y Prince. Pero por ejemplo, también tenemos Televisa en México creando moda, siendo creador de tendencias a cada rato. Sin embargo, pasamos a los 90s. ¿Qué nos dejaron los 90s? Por ejemplo, tenemos a Madonna, encaje, crucifijos, pulseras, tul. Pero bueno, como cierre, si tuvieran una sola época, ¿en qué época vivirían? Aún nos falta una época por descubrir, muy interesante, en el siguiente capítulo de la próxima semana. ¿En qué moda les gustaría vivir? ¿Qué moda dirían? Me siento más cómodo con esta, a lo que hemos visto 50, 60, 70, 80, 90. ¿En qué época usted dice, esta fue mi época? Totalmente. Los 80s, como reflexión final, nos enseñaron a llamar la atención. Los 90s nos enseñaron a simplificar. Y entre décadas y décadas nació una manera nueva de consumir nuevo. Una televisión, la música y celebridades donde ya empezaron a invocar moda, tendencias, y ya no solamente eran artistas, cantantes o actores en esos momentos. Pero se viene una época bastante creepy o bastante llamativa, donde hacemos una conjunción de casi todas las épocas. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, donde va a ser la moda Y2K o los 2000 como los conocen muchas personas. La prenda semanal, en 80s vamos a usar una chamarra oversight. Chamarra oversight 80s, creo que es un gran simbolismo. Puede ser piel, no piel, pero oversight. Y ya saben que gracias por escucharnos este capítulo. Yo soy Emi Jaimes, acompañados de mi querida producción Jair Torres y Edwin Rangel. Y esto fue El Arte del Estilo.